1937, Chihuahua, México. La casa de las tierras malditas. Hay lugares en el desierto de Chihuahua donde el viento no sopla, susurra, donde la arena guarda memoria de lo que una vez fue sagrado y luego profanado. En el año 1937, cuando México aún sangraba las heridas de su revolución y el mundo moderno apenas rozaba las entrañas del norte, existió una propiedad, una casa solitaria, un pedazo de tierra que nadie quería heredar, que nadie osaba nombrar después del crepúsculo. Los viejos del pueblo, esos hombres de piel curtida y ojos que habían visto demasiado, contaban historias en voz baja, siempre mirando hacia otro lado cuando señalaban la dirección de aquella construcción. Decían que el terreno había sido marcado mucho antes de que llegaran los españoles, que bajo la costra reseca del desierto yacían huesos que no debían ser molestados. Algunos afirmaban haber encontrado documentos, registros antiguos en archivos parroquiales, escritos con caligrafía temblorosa. Advertencias dejadas por sacerdotes que intentaron bendecir aquella tierra y nunca regresaron del todo cuerdos. Esta no es una leyenda inventada para asustar niños. Es el relato de lo que ocurrió cuando un hombre decidió desafiar el silencio del desierto, cuando creyó que la modernidad podía vencer a la memoria ancestral, cuando pensó que una casa podía construirse sobre los muertos sin consecuencias. El desierto de Chihuahua recuerda. Y lo que recuerda, nunca perdona. Corría el año 1937. México era un país en transición, atrapado entre la tradición y el progreso. Las ciudades comenzaban a modernizarse, pero en el norte, en las vastas extensiones del desierto chihuahuense, el tiempo parecía haberse detenido un siglo atrás. El pueblo de San Isidro del Desierto apenas merecía ese nombre. 30 familias, quizá menos. Una iglesia de adobe con su campanario inclinado. Una cantina donde los hombres bebían mezcal y hablaban poco. Las mujeres se cubrían la cabeza al pasar frente al cementerio y los niños no jugaban cerca de ciertos terrenos. Todos conocían las historias. Sabían que más allá de las últimas casas del pueblo, donde el camino se desvanecía entre matorrales resecos y piedras calcinadas por el sol, había una propiedad, una extensión de tierra que había cambiado de manos muchas veces, siempre por cantidades irrisorias, siempre seguida de tragedias. Los ancianos recordaban cuando los tarahumaras aún transitaban por esa región, antes de retirarse más hacia la sierra. Recordaban las advertencias que dejaron. Tierra de los que duermen pero no descansan. Tierra donde los dioses antiguos aún caminan. Nadie les había hecho caso. Y entonces llegó él. Rodrigo Mendoza, un hombre de ciudad, de Torreón, con aspiraciones y una familia por mantener. Había perdido su empleo en la fundidora y buscaba un nuevo comienzo. Cuando escuchó del terreno en venta, una propiedad con casa incluida por una fracción de lo que valía cualquier lote urbano, vio una oportunidad. Su esposa, Elena, había intentado disuadirlo. Algo en los ojos del notario que tramitaba la venta le había parecido extraño. Una mirada de alivio, como si se quitara un peso de encima. Pero Rodrigo era un hombre práctico. No creía en supersticiones, creía en oportunidades. Y así, en marzo de aquel año, la familia Mendoza cargó sus pertenencias en un camión destartalado y emprendió el viaje hacia su nuevo hogar, hacia la casa de las tierras malditas. Antes de continuar con esta historia, dime en los comentarios desde qué país y ciudad estás escuchando. ¿Existen en tu región leyendas sobre casas construidas sobre cementerios o ruinas antiguas? El camino se volvió intransitable 3 kilómetros antes de llegar. Rodrigo tuvo que conducir despacio, esquivando rocas y baches que parecían haber sido excavados por algo más que la erosión natural. El motor del camión protestaba. Elena sostenía a su hija pequeña, María, de apenas 5 años, que no había dejado de llorar desde que abandonaron el pueblo. «No me gusta aquí, mamá», repetía la niña. «Huele feo». Y era verdad. Había un olor en el aire. No exactamente a podrido, pero sí a antiguo, a tierra que había guardado secretos durante demasiado tiempo. La casa apareció primero como una mancha en el horizonte. Conforme se acercaban, sus contornos se definieron.
muros de adobe del color de la tierra muerta, un techo de tejas rojas que faltaban en varios lugares, ventanas estrechas como ojos entrecerrados. Había sido construida al estilo colonial, con un patio central y habitaciones alrededor, pero el tiempo la había transformado en algo distinto, algo que no daba la bienvenida. Rodrigo detuvo el camión frente a la entrada. Una puerta de madera carcomida colgaba de bisagras oxidadas. El silencio era absoluto. Ni siquiera el canto de insectos, ni el batir de alas. Solo el viento, constante, rozando la superficie del desierto con un siseo bajo y continuo. «Necesita trabajo», dijo Rodrigo, forzando optimismo en su voz. «Pero tiene buenos huesos, la estructura es sólida». Elena no respondió. Miraba las ventanas oscuras como si esperara ver algo asomándose desde dentro. Descargaron sus pertenencias mientras el sol comenzaba su descenso. La luz del atardecer transformó el desierto en un mar de sombras alargadas. Las paredes de la casa parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Al cruzar el umbral, Rodrigo sintió un cambio en la temperatura. No era simplemente el frescor del interior después del calor exterior. Era otra cosa, una frialdad que provenía de abajo, del suelo mismo, como si la tierra exhalara un aliento helado. El patio central estaba cubierto de arena acumulada por años de abandono. En una esquina, un pozo seco con su brocal de piedra agrietado. Las habitaciones que rodeaban el patio estaban vacías, excepto por telarañas y excrementos de roedores. Las paredes mostraban manchas de humedad en patrones extraños, casi como símbolos. «Mira, papá», dijo María, señalando hacia una pared. Rodrigo se acercó. Tallados superficialmente en el adobe, apenas visibles bajo capas de polvo, había marcas. No eran grafiti moderno, eran antiguos. Círculos concéntricos, espirales, figuras humanoides con brazos extendidos. «Seguramente de los antiguos dueños», murmuró, aunque algo en su estómago se contrajo. Esa primera noche durmieron en la habitación que parecía más limpia, con sus cobijas extendidas directamente sobre el suelo de tierra compactada. Rodrigo había traído una lámpara de queroseno que proyectaba sombras temblorosas en las paredes. El viento aullaba afuera. Pero había algo más, un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo distante. Elena lo escuchó también, porque se acercó más a su esposo, con María dormida entre ambos. «¿Qué es eso?», susurró. «El viento en las grietas», respondió Rodrigo. «Esta casa ha estado abandonada mucho tiempo. Hay corrientes de aire», pero él también lo escuchaba, y no sonaba como viento, sonaba como voces, muchas voces, hablando en una lengua que no podía identificar. Un susurro coral que parecía venir de las paredes, del piso, del aire mismo. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. «Es solo mi imaginación», se dijo. «El cansancio del viaje. Mañana todo se verá diferente». Pero cuando finalmente logró conciliar el sueño, soñó con manos emergiendo de la tierra. Cientos de manos, agarrando sus tobillos, tirando de él hacia abajo, hacia donde los muertos esperaban. Al amanecer, Rodrigo salió a inspeccionar los alrededores con la primera luz. El desierto se extendía en todas direcciones, interminable. Pero ahora, con la luz del día, pudo ver algo que no había notado la noche anterior. Montículos, pequeñas elevaciones en el terreno, distribuidas sin patrón aparente alrededor de la casa. Algunas cubiertas de vegetación seca, otras simplemente de tierra más oscura que el resto del desierto. Se acercó al más próximo. El suelo estaba hundido ligeramente en el centro, como si algo debajo se hubiera colapsado con el tiempo. Pateó la superficie con la bota. Algo blanco asomó entre la tierra. Se arrodilló. Limpió con la mano. Hueso. Un fragmento de hueso humano. Antiguo. Poroso. Amarillento. Rodrigo se levantó bruscamente, el corazón acelerado. Miró a su alrededor. Contó los montículos que podía ver desde donde estaba. Docenas. Quizás cientos, extendiéndose más allá de donde alcanzaba su vista.
La casa no estaba construida cerca de un cementerio antiguo. Estaba construida en medio de uno. Los días siguientes transcurrieron en un intento desesperado por establecer normalidad. Rodrigo reparaba ventanas. Elena limpiaba habitaciones. María jugaba en el patio, aunque nunca se alejaba mucho de su madre. Pero la normalidad era una máscara frágil que se resquebrajaba con cada hora que pasaba. Las noches eran peor. El murmullo comenzaba siempre después del ocaso, bajo, constante, como un rezo pronunciado por 1000 bocas al unísono. Rodrigo intentó localizarlo, recorriendo la casa con la lámpara en alto, pero el sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Una noche, Elena despertó con un grito ahogado. Había alguien parado junto a la puerta, jadeó, aferrándose a Rodrigo. Una figura, negra, mirándome. Rodrigo encendió la lámpara. La habitación estaba vacía. Fue una pesadilla, dijo, aunque su propia voz temblaba. Pero él también los había visto. Sombras que se movían en su visión periférica. Formas que desaparecían cuando giraba la cabeza. Una vez, juraba haber visto a alguien caminando por el patio, pero cuando salió a investigar, no había nada más que huellas en la arena. Huellas que no eran de zapatos, huellas de pies descalzos, docenas de ellas, formando un círculo perfecto alrededor del pozo seco. Los animales lo confirmaron. Rodrigo había traído 2 gallinas y un perro, esperando establecer una pequeña granja. Las gallinas murieron la segunda noche, sin marcas, sin causa aparente. Simplemente amanecieron rígidas en su corral improvisado, con los ojos abiertos y las garras extendidas, como si hubieran muerto de terror puro. El perro, un mestizo café llamado Canelo que había sido un compañero leal durante años, se negaba a entrar a la casa. Ladraba frenéticamente hacia las paredes. Gruñía al patio vacío. La tercera noche, Rodrigo lo escuchó aullar afuera. Un aullido prolongado, desesperado. Al amanecer, Canelo había desaparecido. Rodrigo lo buscó durante horas. Gritó su nombre hasta quedar afónico. Finalmente, a media tarde, encontró las huellas del perro. Conducían directamente hacia el desierto, en línea recta, como si el animal hubiera corrido sin mirar atrás. Siguió el rastro durante 1 kilómetro. Las huellas terminaban abruptamente. No había señales de lucha, ni sangre, ni pelo. Las huellas simplemente cesaban, como si Canelo hubiera sido levantado del suelo y arrebatado por algo invisible. Fue María quien lo notó primero. «Papá, el reloj está roto». Rodrigo miró el reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Un regalo de su abuelo. Nunca fallaba. Las manecillas estaban detenidas. Revisó su hora. Todos los relojes de la casa, el de pared en la sala, el despertador de cuerda junto a su cama, estaban detenidos exactamente en la misma hora. Las 3:33. Los puso en hora. A la mañana siguiente, todos estaban detenidos otra vez. 3:33. Elena comenzó a hablar de regresar al pueblo. «Esto no está bien, Rodrigo», decía mientras preparaban una cena escasa. «Esta casa, este lugar, algo no quiere que estemos aquí». «Invertimos todo lo que teníamos», respondió él, aunque la convicción se desvanecía de su voz. «No tenemos a dónde ir. Preferible dormir bajo las estrellas que aquí». Esa noche, el murmullo se transformó en algo más. Palabras. No en español, ni en ningún idioma que Rodrigo reconociera, pero palabras al fin, pronunciadas con urgencia, con enojo, y luego, claramente, inconfundiblemente, escuchó su nombre. Rodrigo. No era una voz, eran muchas voces superpuestas, graves y agudas, jóvenes y ancianas, todas pronunciando su nombre con la misma entonación lúgubre. Se levantó temblando. Elena lo sostuvo del brazo. «No vayas», suplicó. Pero él necesitaba saber. Tomó la lámpara y salió al patio. La luz de la luna llena bañaba todo con un resplandor plateado y frío. Las sombras eran profundas, absolutas, y entonces las vio. Figuras, paradas alrededor del pozo.
inmóviles, sus contornos borrosos como si estuvieran hechas de humo o niebla, pero definitivamente allí, definitivamente mirándolo. Rodrigo dejó caer la lámpara. El vidrio se quebró. La llama se apagó. Y en la oscuridad, las figuras comenzaron a acercarse. Al día siguiente, Rodrigo cabalgó hasta San Isidro del Desierto. Necesitaba respuestas. El pueblo lo recibió con el mismo silencio cauteloso de su primera visita. Los hombres en la cantina dejaron de hablar cuando entró. Las mujeres en el mercado desviaron la mirada. Fue directamente a la iglesia. El padre Sebastián era un hombre de edad indefinida, con una barba gris descuidada y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para mantener la fe intacta. Cuando Rodrigo mencionó la propiedad que había comprado, el sacerdote dejó escapar un suspiro largo y doloroso. «Debieron haberlo advertido», dijo finalmente. «Debieron haberle dicho la verdad». «¿Qué verdad?». El padre Sebastián lo condujo a la sacristía. Abrió un baúl antiguo cubierto de polvo. Extrajo documentos amarillentos, algunos tan frágiles que amenazaban con desintegrarse al tocarlos. «Esto fue escrito por el padre Ignacio en 1847», explicó, señalando una caligrafía temblorosa. Él fue el primer sacerdote que intentó bendecir esa tierra. Rodrigo leyó. Su Spanish Colonial era difícil de descifrar, pero el mensaje era claro. «He intentado consagrar el terreno donde ahora se levanta la casa de don Victoriano. Pero la tierra rechaza el agua bendita. La cruz que planté fue arrancada durante la noche. He escuchado las voces. He visto las sombras que caminan. Este lugar fue sagrado para los antiguos pobladores. Aquí enterraban a sus muertos de manera especial. Los que murieron violentamente, los que no pudieron encontrar paz. Don Victoriano construyó su casa sobre ellos, a pesar de las advertencias. Temo por su alma». Había más documentos, cartas de otros sacerdotes, testimonios de habitantes que habían vivido en la propiedad. Todos terminaban igual: muerte, locura, desaparición. La última familia que vivió allí fue en 1920, continuó el padre Sebastián. Los Herrera, 5 personas, encontraron al padre colgado de una viga del techo. La madre y los hijos desaparecieron. Nunca se hallaron los cuerpos. Rodrigo sintió que la habitación giraba. «¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué se permitió la venta?». El sacerdote lo miró con algo parecido a la lástima. «Porque esa tierra necesita dueños. Si permanece abandonada, las cosas empeoran. Lo que habita allí se extiende. Hemos visto sus efectos. Ganado que muere sin razón en ranchos cercanos. Viajeros que se pierden y aparecen días después sin memoria. La tierra necesita alimentarse». «Eso es ridículo», dijo Rodrigo, pero sin convicción. El padre Sebastián extrajo un último documento, más antiguo que los otros. Escrito en español arcaico, mezclado con palabras en lengua tarahumara. Esto lo escribió un misionero jesuita en 1720, antes de que se construyera la casa, antes de que el cementerio fuera olvidado oficialmente. Rodrigo leyó las palabras traducidas que el sacerdote había anotado al margen. «Los nativos llaman a este lugar donde los que murieron gritando duermen. Dicen que en tiempos antiguos, cuando su tribu fue atacada por enemigos del sur, los guerreros masacraron a las familias mientras los hombres estaban de caza. Mujeres, niños, ancianos. Todos fueron asesinados y enterrados aquí. Los chamanes hicieron rituales para atar sus espíritus a la tierra, para que vigilaran y se vengaran de cualquier invasor. La tierra bebe sangre y recuerda traición». Rodrigo regresó a la casa al anochecer. Elena lo esperaba en la entrada, con María en brazos. «Tenemos que irnos», dijo él sin preámbulos. «Esta misma noche». Pero al entrar al patio, se detuvo. El pozo seco ya no estaba seco. Había agua, o algo parecido al agua, oscuro, espeso. Burbujeaba lentamente, emitiendo un olor a tierra mojada y metal, y en las paredes, los símbolos que había notado el primer día ahora brillaban tenuemente. Un resplandor verde fosforescente que pulsaba como un corazón. «Ya intenté salir», susurró Elena. «La puerta no se abre.
Las ventanas tampoco. Es como si la casa no nos dejara ir. Rodrigo corrió hacia la puerta principal. La empujó, la golpeó. Pateó con todas sus fuerzas. La madera ni siquiera vibró. Era como empujar una montaña. Desde el pozo, el murmullo se elevó. Más fuerte ahora, casi cantando. Y Rodrigo supo, con certeza absoluta, que había cometido el error más grande de su vida. La tierra finalmente había encontrado nuevos habitantes, y no tenía intención de dejarlos ir. La primera noche de su encierro, ninguno durmió. Se aferraron el uno al otro en el centro de la habitación, con María entre ellos, mientras la casa despertaba a su alrededor. Porque eso era exactamente lo que ocurría. La casa vivía, las paredes respiraban. Rodrigo podía verlo claramente. El adobe se expandía y contraía con un ritmo lento y constante, como pulmones, como si la estructura entera fuera el pecho de algo inmenso que había estado dormido y ahora abría sus ojos. El suelo vibraba bajo sus pies, no un temblor sino una pulsación, grave, constante, el latido de un corazón enterrado profundamente bajo la tierra. Los símbolos en las paredes brillaban más intensamente. Rodrigo ahora podía distinguir su significado, aunque no sabía cómo. No era conocimiento que hubiera aprendido. Era conocimiento que la casa le estaba transmitiendo directamente a su mente. Espirales que representaban el ciclo de la muerte. Círculos concéntricos que marcaban las capas del inframundo. Figuras humanoides con brazos extendidos, los guardianes, los que esperan. No mires las paredes, le advirtió a Elena. No les prestes atención. Pero era imposible no hacerlo. Los símbolos se movían, se reorganizaban, contaban una historia. La historia de una masacre, de gritos que nunca fueron escuchados, de sangre que empapó la tierra y la volvió negra, de chamanes que tejieron un hechizo poderoso, atando las almas asesinadas a este lugar, convirtiéndolas en guardianes eternos. Nadie que no sea de nuestra sangre puede caminar aquí, decía el hechizo. Nadie que venga de afuera puede poseer esta tierra. Los intrusos alimentarán la memoria. Los intrusos pagarán la deuda. El segundo día, María dejó de hablar. Simplemente miraba al vacío con ojos vidriosos. Cuando Elena intentaba darle agua, la niña bebía mecánicamente pero no respondía. No lloraba. No se movía a menos que fuera guiada. ¿Qué le hicieron?, sollozaba Elena. ¿Qué le están haciendo a mi hija? Rodrigo no tenía respuesta, porque él también sentía el cambio en sí mismo. Sus pensamientos se volvían confusos. El tiempo perdía significado. A veces miraba por la ventana y era de día. Parpadeaba y era de noche. Parpadeaba otra vez y volvía a ser de día. ¿Cuánto tiempo llevaban encerrados? ¿2 días? ¿Una semana? Los relojes seguían marcando las 3:33. Siempre, eternamente. Comenzó a ver cosas, sombras que ya no se escondían, figuras que caminaban abiertamente por el patio. Eran translúcidas pero definidas. Hombres, mujeres, niños, vestidos con ropas antiguas, sus rostros distorsionados por el horror eterno. Algunos tenían heridas visibles, cráneos aplastados, gargantas cortadas, cuerpos atravesados por lanzas espectrales. Todos lo miraban, todos lo acusaban. Intruso, parecían decir sus bocas sin sonido. Profanador, ladrón de tierra sagrada. No fue mi intención, susurró Rodrigo a la oscuridad. No sabía. Pero la ignorancia no era excusa. La tierra no perdonaba. El pozo se había convertido en el centro de todo. El líquido oscuro que brotaba de él ahora se derramaba sobre el patio, formando charcos negros que no se evaporaban bajo el sol del desierto. Rodrigo había intentado acercarse, pero el olor era insoportable. Muerte, descomposición, siglos de dolor condensado en aroma. Una noche, o lo que asumía era noche, ya que la distinción se había vuelto irrelevante. Vio algo emergiendo del pozo. Manos, docenas de manos, algunas esqueléticas, otras aún con carne podrida adherida a los huesos.
Se aferraban al borde del pozo, tiraban, intentaban salir, y luego comenzaron a arrastrarse por el suelo, hacia la habitación donde la familia se había atrincherado. Elena gritó. Rodrigo empujó un mueble pesado contra la puerta. Las manos golpeaban desde afuera, arañaban la madera, dejaban marcas húmedas y negras. María seguía sin reaccionar. Simplemente miraba hacia la puerta con expresión ausente, y entonces habló. Pero no era su voz, era la voz de una anciana, rasposa, llena de rencor. La tierra reclama lo que le fue robado, dijo con la boca de la niña. Sangre por sangre, vida por vida. El círculo se cierra. Elena la abrazó, llorando, rogándole que volviera. Pero María ya no estaba allí. Algo más habitaba su pequeño cuerpo, algo que había esperado generaciones para hablar nuevamente. Rodrigo supo que estaba perdiendo la cordura cuando comenzó a escuchar su propio nombre susurrado dentro de su propia cabeza. No eran voces externas, estaban dentro de él, reptando por sus pensamientos, desenredando sus recuerdos, mostrándole cosas que no quería ver. Se vio a sí mismo desde afuera, un intruso, un colonizador, igual que todos los que habían venido antes, españoles que masacraron en nombre de Dios, mestizos que robaron tierra en nombre del progreso. Y ahora él, un mexicano moderno que creía que el pasado no importaba, que lo antiguo podía ser ignorado. La tierra le mostraba su arrogancia, le mostraba su error, y le mostraba el precio. Se miró las manos, estaban cambiando. La piel se tornaba gris, las venas se oscurecían. Podía sentir la tierra llamándolo, atrayéndolo hacia abajo. Únete a nosotros, susurraban las voces. Conviértete en guardián. Protege este lugar. Espera con nosotros a los próximos que vengan. Espera, espera, espera. No, gimió. Por favor, no. Pero la casa no conocía la piedad. Solo conocía la justicia antigua, la justicia de los muertos. Rodrigo no recordaba haber tomado la decisión. Pero de alguna manera, en medio de la locura, un pensamiento claro emergió. Si destruyo la casa, quizá la maldición se rompa. Era una esperanza desesperada, probablemente estúpida, pero era lo único que tenía. Encontró queroseno, fósforos, madera seca apilada en una habitación trasera. Elena lo observaba con ojos vacíos. Ella también estaba cambiando. Su piel pálida, sus movimientos lentos, como si la vida se estuviera drenando de ella gradualmente. Saldremos de aquí, prometió Rodrigo, aunque su voz sonaba hueca. Te lo juro. Comenzó a rociar queroseno por las habitaciones. Las paredes parecían resistirse. El líquido se deslizaba extrañamente, como repelido por el adobe. Pero Rodrigo persistió. Encendió el primer fósforo. La llama ardió azul en lugar de naranja. La arrojó. El fuego se extendió, pero no de manera natural. Las llamas trepaban las paredes como serpientes. Lamían el techo. Consumían la madera con un sonido que parecía risas. Y la casa gritó. Fue un sonido que Rodrigo nunca olvidaría. No era el crujir de la madera ardiendo. Era un grito real, agonizante, como si cada viga, cada piedra, cada grano de arena en el mortero sintiera dolor. Las sombras en el patio enloquecieron. Se multiplicaron. Se volvieron sustanciales. Ahora eran cuerpos completos. Cientos de ellos. Miles. Todos los que habían muerto aquí. Todos los que habían sido atados a este lugar. Corrían hacia él. Rodrigo agarró a Elena con una mano y a María con la otra. Corrió hacia la puerta principal. Esta vez, cedió. Se abrió de golpe, como si la casa finalmente estuviera dispuesta a liberarlos. O como si quisiera que salieran. El desierto los recibió con su silencio eterno. Rodrigo corrió sin mirar atrás. Sus pulmones ardían. Sus piernas amenazaban con colapsar. Elena tropezó varias veces, pero él la sostuvo. Corrieron hacia donde recordaba que estaba el camino. Pero el desierto había cambiado. No había camino, solo arena, piedras, matorrales idénticos en todas direcciones. El sol estaba en su cenit.
O quizá era la luna. La luz era extraña, blanquecina, sin sombras. Rodrigo giró en círculos. Por aquí, no por allá. Tiene que ser... Pero cada dirección lucía igual. Y entonces lo vio. La casa. Todavía allí, detrás de ellos. Pero, ¿habían corrido en círculo? No, habían corrido en línea recta. Estaba seguro. La casa simplemente los había seguido. O nunca se habían alejado realmente. El espacio mismo estaba distorsionado. Elena cayó de rodillas, sollozando. No nos va a dejar ir. Nunca nos dejará ir. María se soltó de la mano de su padre. Comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Sus pasos eran mecánicos, inevitables. «María», gritó Rodrigo. Rodrigo corrió tras su hija. La alcanzó. La tomó en brazos. Ella lo miró con ojos que ya no eran completamente suyos. «Papá», dijo con su propia voz, pero mezclada con otras. «Estoy cansada. Quiero dormir. La tierra es suave. La tierra me llama». «No», gimió él. «No, mi niña. Resiste». Pero sentía lo mismo. El cansancio. El peso insoportable de sus propios huesos. La tentación de simplemente rendirse. Acostarse sobre la arena caliente. Cerrar los ojos. Dejar que la tierra lo abrazara. «Aquí es donde perteneces ahora», susurraban las voces. «Esta es tu casa, tu tumba, tu eternidad». Elena se había levantado. Caminaba hacia la casa también. Sus movimientos eran los de un sonámbulo. Elena, no, pero ella no lo escuchaba. O quizás sí lo escuchaba, y simplemente ya no importaba. Rodrigo los siguió porque no tenía otra opción. Regresaron a la casa. El fuego se había apagado. O nunca había existido realmente. Las paredes estaban intactas, el techo sin daño. Como si sus intentos de destrucción hubieran sido solo una ilusión. La casa esperaba paciente. Siempre había estado esperando. Cruzaron el umbral. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. Final. En el patio, las figuras espectrales formaban un círculo. Los observaban. No con odio ahora. Con algo parecido a la expectación. Como espectadores en un teatro ancestral, esperando el acto final. El pozo burbujeaba. El líquido oscuro se derramaba más abundantemente. Y Rodrigo comprendió. No eran prisioneros de la casa. Eran ofrendas. La tierra había esperado mucho tiempo. Había sido ignorada, profanada, olvidada. Pero nunca había dejado de tener hambre. Y ahora, finalmente, sería alimentada. No supo en qué momento exactamente comenzó la transformación. Quizá había comenzado desde el primer día. Desde el primer momento en que pisó esta tierra maldita. Sentía su cuerpo volverse pesado. Sus pensamientos se fragmentaban como vidrio roto. Los recuerdos de su vida anterior, Torreón, su trabajo, su familia extendida, sus esperanzas, se desvanecían como humo. Lo único real era este lugar, esta casa, este círculo de tierra empapado en sangre antigua. Miró a Elena. Ella lo miraba de vuelta, pero sus ojos estaban vidriosos, muertos. Ya no había nadie dentro. María cantaba suavemente. Una canción en una lengua que ningún niño de 5 años debería conocer. Una canción de cuna antigua. Una canción para dormir a los muertos. Rodrigo intentó gritar, pero su garganta no producía sonido. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Las figuras espectrales se acercaron. Sus manos translúcidas se extendieron y tocaron. El contacto fue frío, más frío que cualquier cosa que Rodrigo hubiera experimentado. Un frío que no era solo ausencia de calor, sino ausencia de vida misma. Sintió como algo era arrancado de su interior. No su carne, algo más profundo, su esencia, su alma. La tierra la absorbía, la casa la consumía, y en su lugar dejaba vacío. Vacío que sería llenado con propósito antiguo. Ahora eres guardián, dijeron 1000 voces al unísono. Ahora proteges, ahora esperas, ahora permaneces, por siempre. El sol seguía su curso sobre el desierto. Los días se convertían en semanas,
las semanas en meses, o quizás solo fueron segundos. El tiempo había perdido significado. Rodrigo estaba parado en el patio. No recordaba cuándo había adoptado esa posición. Simplemente estaba allí. Y siempre había estado allí. Elena permanecía junto al pozo, inmóvil como una estatua. Su piel se había vuelto del color de la ceniza. María jugaba con la arena. Dibujaba símbolos, los mismos símbolos que cubrían las paredes. Una y otra vez, eternamente. Y cuando el viento soplaba desde el desierto, Rodrigo escuchaba cosas, voces, pisadas, el sonido distante de un motor, nuevos intrusos acercándose, nuevas almas atraídas por el bajo precio de una propiedad imposible. Y algo dentro del cascarón que alguna vez fue Rodrigo Mendoza se removió. Anticipación. Hambre. La tierra necesitaba alimentarse. Y los guardianes estaban listos para cumplir su propósito. Esperarían en las sombras. Susurrarían en la noche. Harían que la nueva familia sintiera miedo lentamente creciente. Los atraparían cuando intentaran huir. Y los convertirían, como ellos habían sido convertidos. El círculo continuaría. La tierra recordaría. Los muertos vigilarían. Por siempre, desde algún lugar distante, imposiblemente lejano, una parte minúscula de Rodrigo, la última chispa de quien había sido, gritaba en silencio: «Corre. No vengas. Esta tierra no perdona». Pero nadie escuchaba. Nadie escucharía. Hasta que fuera demasiado tarde, como siempre había sido, como siempre sería. La casa de las tierras malditas esperaba paciente en medio del desierto de Chihuahua, sus paredes de adobe absorbiendo el sol, sus sombras albergando secretos, sus guardianes espectrales montando vigilia eterna. Y en algún lugar de San Isidro del desierto, un notario preparaba nuevos documentos de venta. Buscaba otro comprador desesperado, otra familia que necesitara un nuevo comienzo, otro error dispuesto a repetirse, porque la tierra tenía hambre y los muertos tenían toda la eternidad para esperar su próxima comida. Han pasado décadas desde entonces. Los registros de la familia Mendoza desaparecieron misteriosamente de los archivos municipales. Algunos ancianos del pueblo todavía recuerdan haber escuchado sobre ellos. Una familia que llegó con esperanzas, que nunca volvió a ser vista. El padre Sebastián murió en 1954. En su lecho de muerte, según cuentan, repetía una y otra vez: «Derriben esa casa, quemen la tierra, esparzan sal». Nadie le hizo caso. La propiedad sigue allí. Ha cambiado de dueños incontables veces desde 1937, siempre por precios ridículamente bajos. Siempre con la misma historia. Familias que llegan llenas de planes, que desaparecen o huyen aterrorizadas en cuestión de semanas. Los lugareños ya ni siquiera hablan de ello. Es solo otra parte del paisaje. Otro pedazo del desierto que es mejor evitar. Otro lugar donde el viento suena diferente y las sombras se mueven de forma extraña. Viajeros ocasionales que se pierden en el desierto reportan haberla visto. Una casa solitaria en medio de la nada. Sienten la tentación de acercarse, de buscar refugio. Pero algo en su instinto les dice que sigan adelante. Los que no escuchan ese instinto. Bueno, el desierto es grande. La gente desaparece todo el tiempo. En las noches sin luna, dicen que aún pueden escucharse lamentos, no del viento, sino debajo la tierra. Como si miles de voces atrapadas intentaran advertir a los vivos. Como si la memoria de la masacre, del dolor, de la traición, aún palpitara bajo la costra reseca del desierto. La tierra no olvida. Los muertos no perdonan. Y hay lugares en este mundo, más de los que quisiéramos admitir, donde lo antiguo sigue vivo, donde los errores del pasado cobran tributo en el presente, donde construir sobre huesos sagrados siempre tiene consecuencias. La casa de las tierras malditas sigue en pie, esperando. Paciente, porque tiene todo el tiempo del mundo, y porque sabe que siempre habrá alguien lo suficientemente desesperado o lo suficientemente necio para cruzar su umbral. Alguien que crea que puede domesticar lo salvaje,
Alguien que piense que puede poseer lo que nunca fue suyo. Alguien que aprenderá demasiado tarde que hay deudas que trascienden generaciones y que hay lugares donde los muertos aún reclaman lo que fue suyo. Si algún día viajas por el desierto de Chihuahua y ves a la distancia una casa solitaria de adobe rojizo con el techo de tejas rotas, sigue conduciendo. No te detengas. No importa cuán cansado estés. No importa cuánta sed tengas. Sigue adelante. Porque esa casa no ofrece refugio. Ofrece algo mucho más permanente. Ofrece eternidad. Y créeme cuando te digo, no es el tipo de eternidad que quieres. Esta historia fue reconstruida a partir de documentos fragmentarios, testimonios orales y registros parroquiales del estado de Chihuahua. Los nombres han sido cambiados, los hechos permanecen, la casa existe, la tierra recuerda. Y en algún lugar del desierto, los guardianes esperan,